Tu hijo no es el problema. Es el reflejo de lo que aún no has sanado. Puede sonar incómodo, pero piénsalo un momento. ¿Cuántas veces le has pedido algo a tu hijo y simplemente no te hace caso? ¿Cuántas veces pierdes la paciencia y reaccionas de una forma que después te hace sentir culpa? Nos pasa más de lo que nos gusta admitir. Intentamos educar bien, ser pacientes, hacerlo mejor que nuestros padres. Y aún así, hay momentos en los que sentimos que nada funciona. Y entonces aparece la frustración. ¿Por qué se comporta así? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero, ¿y si la pregunta no fuera esa? ¿Y si en lugar de enfocarnos en lo que está mal en nuestro hijo, empezamos a mirar qué se está reflejando en él? Porque aquí hay algo clave. Nuestros hijos no solo aprenden de lo que les decimos, aprenden y reflejan lo que somos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, sus conductas activan emociones, heridas o formas de reaccionar que vienen de nosotros. No para culparnos, sino para mostrarnos algo. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo entender a nuestros hijos desde un lugar más consciente. Y cómo usar esos momentos difíciles no para corregir más fuerte, sino para comprender mejor. Hay momentos en la crianza que no salen como esperamos. Momentos en los que sentimos que perdemos el control, que lo intentamos todo, y nada funciona. A veces nos descubrimos diciendo lo mismo una y otra vez. Y parece que no nos escuchan. Pedimos algo simple, recoger, apagar la tele, prepararse. Y terminamos repitiéndolo varias veces, hasta que el tono cambia. Y ahí, algo se rompe. Otras veces, lo que más pesa no es lo que hace nuestro hijo, sino cómo reaccionamos nosotros. Nos escuchamos levantando la voz. Nos vemos siendo más duros de lo que queríamos. Y después llega esa sensación incómoda. Esto no era lo que quería hacer. También están esos momentos en los que algo de nuestro hijo detona más de lo normal. No es solo que no obedezca. Es que desespera. No es solo que se equivoque. Es que cuesta tolerarlo. Y aunque no siempre se dice en voz alta, muchos padres hemos sentido esto alguna vez. ¿Por qué esto me afecta tanto? Y luego aparece la culpa. Porque amamos a nuestros hijos. Y al mismo tiempo, hay días en los que nos sentimos rebasados. Días en los que pensamos, tal vez no lo estoy haciendo bien. Tal vez no soy el padre o la madre que mi hijo necesita. Pero hay algo importante que entender. Sentirnos así no significa que estemos fallando. Significa que estamos involucrados, que nos importa, y que estamos intentando hacerlo mejor. La crianza no es solo enseñar o corregir. También es un proceso que nos confronta, que nos mueve por dentro, que nos muestra partes de nosotros que no sabíamos que estaban ahí. Y justo ahí, en esos momentos incómodos, es donde empieza algo mucho más profundo. Porque lo que muchas veces interpretamos como desobediencia o mal comportamiento, puede tener un significado diferente. Nuestros hijos no solo aprenden de lo que les decimos, aprenden observándonos, absorbiendo cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo gestionamos nuestras emociones. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro de los niños aún está en desarrollo, especialmente las áreas encargadas del autocontrol y la regulación emocional. Por eso, no reaccionan como adultos. Reaccionan desde lo que sienten. Y desde lo que han aprendido viendo. Son, en muchos sentidos, esponjas emocionales. Absorben no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y hay algo aún más importante. Los niños tienen una necesidad profunda de pertenecer, para sentirse parte de la familia. Imitan, repiten y adoptan formas de ser, incluso cuando esas formas no son las más adecuadas. Por eso, muchas veces lo que vemos en ellos no es casualidad, es reflejo. A veces molesta que no escuchen, pero también hay momentos en los que no escuchamos. Molesta que hagan berrinche, pero nosotros también reaccionamos desde la frustración. Molesta su desorden, pero en el fondo hay una necesidad fuerte de control. Y aquí aparece un concepto importante. La proyección inconsciente. Sin darnos cuenta, colocamos en nuestros hijos cosas que en realidad nos pertenecen. Expectativas, miedos, heridas. No lo hacemos por maldad. Lo hacemos sin darnos cuenta.
Y entonces sucede algo muy interesante. Lo que más detona de los hijos. Muchas veces tiene que ver con algo no resuelto en nosotros. Pero esto no es una mala noticia. Es una oportunidad. Porque cuando dejamos de ver a nuestros hijos como problema, y empezamos a verlos como espejo, dejamos de reaccionar en automático, y empezamos a observar con más conciencia. Entender que nuestros hijos son un espejo es solo el primer paso. La siguiente pregunta es más profunda. ¿Qué es exactamente lo que se está reflejando? Porque no todo viene del mismo lugar. No todo lo que nos detona significa lo mismo. Antes de avanzar, algo importante. Cuando hablamos de reflejo, no significa que todo sea culpa de los padres. Significa que hay información valiosa que podemos observar. En la mayoría de los casos, ese reflejo viene de tres raíces principales. 1. Rasgos propios que no hemos aceptado. A veces, lo que más nos molesta de nuestros hijos es algo que también vive en nosotros. Pero como no nos gusta verlo, lo rechazamos cuando aparece afuera. Pensemos en una situación común. Un niño responde de forma impulsiva, levanta la voz, se frustra rápido. El adulto reacciona con enojo inmediato. Le parece inaceptable. Pero si se detiene a observar, puede notar que él también pierde la paciencia con facilidad, que también reacciona desde la frustración cuando algo no sale como espera. Aquí pasa algo muy humano. Lo que no aceptamos en nosotros nos incomoda más cuando lo vemos en nuestros hijos. Y entonces, en lugar de acompañar, corregimos desde el rechazo. 2. Heridas emocionales no resueltas. Otras veces, lo que se activa no tiene que ver solo con el presente, sino con experiencias que vienen del pasado. Piensa por un momento en esto. Una niña llora intensamente porque algo no salió como quería. La madre se siente incómoda, sobrepasada, incluso irritada. No es solo el llanto. Es lo que ese llanto despierta dentro de ella. Tal vez creció en un entorno donde expresar emociones no era bien recibido, donde llorar era exagerar, hacer drama o simplemente era ignorado. Entonces, sin darse cuenta, ese llanto activa una memoria emocional, una parte de sí misma que no pudo expresarse libremente. Y en lugar de acompañar a su hija, intenta detener la emoción. No porque no la ame, sino porque no aprendió a sostener eso. 3. Expectativas no cumplidas. Y hay un tercer lugar muy común. Lo que esperábamos de nosotros mismos, pero no sucedió. Imagina esta escena. Un padre insiste en que su hijo saque mejores calificaciones. Le repite constantemente que puede dar más, que tiene que esforzarse. Se molesta cuando lo ve distraído, cuando no termina tareas, cuando no cumple. Pero detrás de eso, puede haber una historia como esta. Un padre que tuvo que dejar la escuela por trabajar. O que nunca fue reconocido por sus logros. O que creció escuchando que no era suficiente. Entonces, sin darse cuenta, empieza a empujar a su hijo. Aprovecha las oportunidades que yo no tuve. No cometas mis errores. Tienes que ser mejor que yo. Y aunque la intención es buena, la carga emocional también lo es. El hijo deja de sentir que lo ven por quien es. Y empieza a sentir que tiene que cumplir una expectativa. Cuando no vemos estas raíces, creemos que estamos corrigiendo a nuestros hijos. Pero muchas veces, estamos reaccionando a nuestra propia historia. Y esto puede incomodar. Pero también puede ser el inicio de un cambio muy profundo. Porque cuando lo hacemos consciente, dejamos de reaccionar en automático. Y empezamos a elegir cómo queremos responder. Y ahí, la crianza se transforma. Cuando no entendemos que nuestros hijos pueden estar reflejando algo de nosotros, es muy fácil caer en ciertos errores. Errores que no nacen de la falta de amor, sino de la falta de conciencia. Error número 1. Corregir sin mirar hacia adentro. Este es uno de los más comunes. Vemos una conducta en nuestro hijo y queremos cambiarla de inmediato. Corregimos, repetimos, insistimos, pero sin detenernos a observar qué hay detrás. Pensemos en una situación común. Un niño hace berrinche porque no obtiene lo que quiere. El adulto reacciona rápidamente, corrige, regaña o castiga.
pero no se detiene a preguntarse, ¿qué está intentando expresar mi hijo? ¿Y por qué esto me detona tanto a mí? Cuando solo corregimos hacia afuera, perdemos la oportunidad de entender hacia adentro. Error número 2. Querer controlar en lugar de comprender. A veces, lo que buscamos no es guiar, es controlar. Queremos que nuestros hijos se comporten bien, que obedezcan, que no se equivoquen, que no incomoden. Esto pasa más seguido de lo que creemos. Un padre pide algo y espera que se haga de inmediato. Cuando eso no sucede, su frustración aumenta rápidamente. No porque la acción sea grave, sino porque pierde la sensación de control. Pero aquí hay algo importante. Los niños no necesitan padres que los controlen. Necesitan adultos que los comprendan y los guíen. Controlar puede generar obediencia momentánea, pero comprender construye conexión a largo plazo. Error número 3. Enseñar con palabras, pero no con el ejemplo. Este error es muy sutil, pero muy poderoso. Decimos cosas como, no grites, contrólate, respeta. Pero en momentos de tensión, nosotros reaccionamos exactamente de la misma manera que queremos evitar. Piensa en esta situación. Un adulto le pide a su hijo que no grite, pero se lo dice gritando. Le pide que se calme, pero desde su propia frustración. Y aquí entra algo clave. Los niños no aprenden principalmente de lo que les decimos. Aprenden de lo que ven. Si queremos hijos pacientes, necesitan ver paciencia. Si queremos hijos que regulen sus emociones, necesitan ver cómo hacerlo. Muchos de los conflictos en la crianza no vienen solo del comportamiento del niño, sino de la desconexión entre lo que pedimos y lo que modelamos. Y esto no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consciente. Porque cuando empezamos a ver estos errores, dejamos de repetirlos en automático y empezamos a construir algo diferente. Entender que nuestros hijos son un espejo no sirve de mucho si no sabemos qué hacer con eso. La clave no es sentir culpa. La clave es desarrollar conciencia y actuar diferente. Aquí tienes herramientas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy. 1. Pausa consciente. Antes de corregir. Pausa. Suena simple, pero cambia todo. Pensemos en una situación común. Tu hijo no te hace caso, responde mal o tiene un berrinche. Tu reacción automática es corregir de inmediato. Pero esta vez haces algo distinto. Te detienes unos segundos. Respiras. Bajas el impulso de reaccionar. Ese pequeño espacio es lo que separa la reacción automática de una respuesta consciente. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de interrumpir el patrón. 2. Pregunta espejo. En lugar de reaccionar hacia afuera, hazte una pregunta hacia adentro. ¿Por qué esto me está detonando tanto? Piensa en esta situación. Tu hijo ignora lo que le dices. Sientes enojo inmediato. En lugar de solo corregir, te preguntas, ¿me siento ignorado? ¿Esto me recuerda a algo que he vivido antes? ¿Estoy reaccionando solo al presente o a algo más? Esta pregunta no es para culparte, es para entenderte. Y cuando entiendes lo que sientes, puedes responder de forma más consciente. 3. Observación sin juicio. No todo comportamiento necesita una corrección inmediata. A veces, lo primero que necesita es ser entendido. Esto pasa mucho. Un niño hace berrinche, se frustra o se desregula. El adulto interpreta eso como mal comportamiento. Pero si cambiamos la mirada, en lugar de ver un problema, vemos una emoción. Antes de decir, compórtate, podemos pensar, algo está pasando aquí, ¿qué necesita? Observar sin juicio no significa permitir todo. Significa entender antes de intervenir. 4. Cambiar el enfoque, de corregir a comprender. La mayoría crecimos en un modelo donde lo importante era corregir. Pero hoy sabemos algo diferente. Corregir sin conexión no transforma. Imagina esta escena. Un niño se equivoca o no cumple una indicación. El adulto reacciona corrigiendo inmediatamente. Ahora cambia el enfoque. Primero conecta, luego guía. En lugar de reaccionar con enojo,
Puedes acercarte, bajar el tono y decir: sé que esto es difícil para ti, pero vamos a hacerlo juntos. La conducta puede corregirse, pero desde un lugar de conexión. 5. Límites con conexión. Entender no significa permitir todo. Los niños necesitan límites, pero no desde el enojo, sino desde la claridad. Un límite sano suena así: entiendo que estás enojado, pero no voy a permitir que pegues. Sé que no quieres recoger, pero es momento de hacerlo. Firme, pero sin perder el vínculo. Porque el objetivo no es controlar, es enseñar. 6. Transformar la culpa en conciencia. Y aquí entramos en algo muy importante. La culpa. Muchos padres, cuando se dan cuenta de todo esto, piensan: entonces todo es mi culpa. Estoy dañando a mi hijo. Pero no. La culpa no ayuda a cambiar. La conciencia sí. La culpa te deja atrapado. La conciencia te permite actuar diferente. Todos los padres nos equivocamos. Todos reaccionamos mal en algún momento. La diferencia no está en no fallar. Está en lo que hacemos después. Puedes reparar. Puedes pedir perdón. Puedes hacerlo diferente la próxima vez. Y eso también educa. Tus hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres conscientes. Porque un padre consciente no evita todos los errores, pero sí transforma la forma en la que responde. Después de todo esto, hay algo importante que vale la pena recordar. Tu hijo no llegó a tu vida para ser perfecto. Y tú tampoco. La crianza no es un camino de control. Es un camino de conciencia. A veces pensamos que nuestro trabajo como padres es corregir, enseñar, formar. Y sí, claro que lo es. Pero también es algo más profundo. Es mirarnos. Es cuestionarnos. Es crecer junto con ellos. Porque nuestros hijos no solo están aprendiendo de nosotros. También, de alguna forma, nos están enseñando. Pensemos en algo sencillo. Cada vez que algo de tu hijo te detona, no es solo un problema que resolver. Es una oportunidad para observar. No para culparte, sino para entenderte. Tal vez no puedes cambiar todo de un día para otro. Tal vez seguirán existiendo momentos difíciles. Pero ahora tienes algo diferente. Conciencia. Y cuando hay conciencia, hay elección. Puedes elegir pausar en lugar de reaccionar. Puedes elegir comprender antes de corregir. Puedes elegir conectar, en lugar de controlar. Y poco a poco, eso cambia la relación. Porque cuando un hijo deja de sentirse juzgado, y empieza a sentirse comprendido, algo se transforma. Se abre la confianza. Se fortalece el vínculo. Se construye seguridad. Y al final, eso es lo que realmente deja huella. Tu hijo no necesita que lo hagas todo perfecto. Necesita sentir que estás presente, que lo ves, que lo entiendes, y que estás dispuesto a crecer también. Porque cuando tú creces, la relación también crece. Y entonces, tu hijo deja de ser un problema que resolver, y se convierte en un espejo que te ayuda a evolucionar. Si este mensaje resonó contigo, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué has visto reflejado en tu hijo últimamente? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo a criar desde la conciencia, el respeto y la conexión, suscríbete a este canal. Porque criar con amor no es hacerlo perfecto. Es hacerlo consciente.